La lluvia golpeaba con furia los inmensos ventanales de la mansión, como si el cielo mismo estuviera llorando sobre aquella casa que, alguna vez, fue el símbolo de la envidia de todo el pueblo. Adentro no había luz. La oscuridad reinaba en cada rincón, fría y despiadada. En la cocina, una mujer de unos 50 años, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, intentaba encender un pequeño fósforo. Era Elena, la gran Elena, la dama de hierro de la industria gastronómica, la mujer que solía chasquear los dedos y tener al mundo a sus pies. Pero esta noche, Elena no era más que una sombra asustada en su propio castillo. El fósforo se apagó antes de tiempo, dejando escapar un hilo de humo gris. Elena soltó un suspiro de frustración que se convirtió en un sollozo ahogado. Tenía hambre. Llevaba 2 días sin comer nada caliente. A tientas, buscó en la alacena y encontró un viejo plato de sopa fría. Sus manos, que antes solo firmaban cheques millonarios y sostenían copas de cristal fino, ahora estaban sucias y torpes. Al intentar llevarse la cuchara a la boca, el plato resbaló. ¡Clac! El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol resonó como un disparo en el silencio de la casa. La sopa se derramó lentamente, manchando sus pies descalzos. Elena se quedó inmóvil, mirando el desastre. Pero no lloraba por el hambre, ni por el plato roto. Lloraba porque, en ese instante, un relámpago iluminó la cocina y sus ojos se posaron en algo que colgaba olvidado detrás de la puerta. Un viejo delantal azul, desgastado por el uso, con una pequeña quemadura en el bolsillo derecho. Era el delantal de Roberto. Elena cayó de rodillas sobre los fragmentos de porcelana sin importarle el dolor. Abrazó aquel trozo de tela como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Olió la tela, buscando desesperadamente el aroma a especias, a madera y a bondad que siempre emanaba de su esposo. «Roberto, perdóname, Roberto», susurró a la oscuridad, pero solo el eco de su propia miseria le respondió. «Dicen que hay presencias tan silenciosas en nuestra vida que parecen no existir. Son como el aire que respiramos. No lo vemos, no lo tocamos y a menudo olvidamos que está ahí. Solo cuando el aire nos falta, cuando nuestros pulmones arden y nos asfixiamos, comprendemos que eso invisible era lo único que nos mantenía con vida. Así es el amor de algunas personas, callado, servicial, constante. Y así es la soberbia humana, ruidosa, ciega y destructiva. Esta es la historia de una mujer que tuvo todo y no valoró nada. Una mujer que construyó un imperio sobre los hombros de un hombre al que llamó inútil. Elena creyó que ella era el sol que brillaba con luz propia, sin saber que Roberto era la gravedad que la mantenía en la tierra. Hoy ella está sola, arruinada y rota. Pero antes de llegar a este final trágico, hubo un comienzo. Hubo un tiempo de risas falsas, de aplausos vacíos y de un error imperdonable que cambiaría su destino para siempre. Escuchen bien, porque lo que Elena perdió, tal vez tú lo tengas ahora mismo a tu lado, sirviéndote un café o preguntándote cómo estuvo tu día, sin que te des cuenta de que estás frente a un ángel. Para entender la magnitud de la caída, primero debemos mirar la altura de la cima. Retrocedamos 2 años en el tiempo. La mansión de los Robles en San Miguel no estaba a oscuras como ahora. Al contrario, resplandecía como una joya en medio de la noche. Las luces de los candelabros de cristal se reflejaban en las copas de champán más caras y el aire estaba impregnado de perfumes importados y risas de la alta sociedad. Era la fiesta de aniversario de El Sabor de Elena, la cadena de restaurantes que, según decían las revistas de negocios, había revolucionado la gastronomía de la región. En el centro del salón, rodeada de admiradores, estaba ella, Elena. Llevaba un vestido de seda roja que acentuaba su figura autoritaria y un collar de diamantes que brillaba tanto como su orgullo.
Sostenía una copa con elegancia, recibiendo elogios como si fueran ofrendas a una diosa. «Elena, eres increíble», exclamaba un banquero con una sonrisa aduladora. «¿Cómo lograste duplicar las ganancias este trimestre? Tu visión es simplemente única». Elena soltó una risa ensayada, echando la cabeza hacia atrás ligeramente. «Oh, no es tan difícil cuando se tiene el talento y la disciplina, querido. Yo siempre digo que el éxito no admite debilidades. En mi cocina, en mi empresa y en mi vida, solo hay espacio para la excelencia. Yo superviso cada detalle, cada salsa, cada contrato. Nada se mueve sin que yo lo ordene». Mientras Elena se bañaba en su propia gloria en el salón principal, detrás de las puertas batientes que llevaban a la cocina, la realidad era muy diferente. Allí no había aire acondicionado, ni música suave, ni aplausos. Solo había calor, vapor y el sonido rítmico de un cuchillo golpeando la tabla de picar. Roberto, su esposo, estaba allí. A sus 55 años, Roberto tenía el rostro bondadoso de quien ha perdonado demasiadas veces. Llevaba puesto su viejo delantal azul, el mismo que Elena despreciaría más tarde, y tenía la frente perlada de sudor. No estaba bebiendo champán, estaba terminando de emplatar 50 porciones de langosta a la crema, la especialidad de la casa. Sus manos se movían con una precisión de cirujano y una delicadeza de artista. Limpiaba cada borde del plato con un paño inmaculado, asegurándose de que la presentación fuera perfecta, digna de la gran Elena. Nadie en la fiesta sabía que la receta de esa salsa, esa que todos alababan, era una creación de la abuela de Roberto. Nadie sabía que él llevaba despierto desde las 4 de la mañana seleccionando los mariscos más frescos en el mercado del puerto. Para los invitados, Roberto era un fantasma, y para Elena, él empezaba a ser una molestia. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Era una de las camareras, joven y nerviosa. «Don Roberto, disculpe», dijo la chica en voz baja. «La señora Elena está preguntando por los entremeses. Dice que se están tardando mucho y que si se durmió en los laureles». Roberto sonrió con dulzura, sin dejar de trabajar. «Dile que ya van, Rosita, no te preocupes. Solo estaba asegurándome de que la temperatura fuera la correcta. No queremos que los invitados se quemen la lengua, ¿verdad?». Él no se enfadaba, nunca se enfadaba. Tomó la bandeja más pesada, respiró hondo para disimular el cansancio de su espalda y empujó la puerta hacia el salón. Al entrar, el ruido de la fiesta lo golpeó. Roberto avanzó entre la multitud con la cabeza ligeramente baja, tratando de ser invisible, como siempre, pero el destino, o quizás la imprudencia de un invitado, quiso que esa noche fuera diferente. El alcalde del pueblo, un hombre jovial y algo ebrio, lo vio pasar y alzó la voz. «Hombre, Roberto, mírate, siempre escondido. Ven acá, tómate una copa con nosotros. Deja que los meseros hagan eso». El silencio se hizo en el círculo cercano a Elena. Todos los ojos se posaron en Roberto, que sostenía la bandeja con humildad. Elena se tensó. Su sonrisa perfecta se congeló por un segundo, y en sus ojos apareció un destello de irritación. Odiaba que interrumpieran su momento. Y más aún, odiaba que la vieran casada con alguien que parecía tan simple. Roberto intentó excusarse cortésmente. «Gracias, señor alcalde, pero debo supervisar el siguiente plato. Quiero que todo esté perfecto para la celebración de Elena». Pero Elena no podía dejarlo así. Sentía la necesidad de reafirmar su superioridad, de dejar claro quién era el sol y quién el satélite. Se acercó a Roberto, no con cariño, sino con esa condescendencia que corta más que un cuchillo. Le pasó la mano por el hombro, como quien acaricia a una mascota obediente. «Ay, déjalo, alcalde», dijo Elena con una voz dulce pero envenenada, lo suficientemente alta para que todos escucharan. A Roberto no le interesan los negocios ni la política. Él es feliz entre ollas y sartenes. Digamos que
Cada uno tiene su función en esta vida. Yo pongo el cerebro y la estrategia, y Roberto, bueno, él es mi asistente doméstico de lujo. ¿Verdad, querido? Algunos invitados soltaron risitas nerviosas. Otros, los más sensatos, bajaron la mirada, incómodos ante la humillación pública. Roberto sintió el golpe en el pecho. No fue un golpe físico, pero dolió más. Sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no de ira, sino de vergüenza ajena, vergüenza por ella, porque él sabía que, en ese momento, Elena se estaba haciendo pequeña al intentar hacerlo pequeño a él. Sin embargo, Roberto no dijo nada. No soltó la bandeja, no le reprochó que él había diseñado el menú, que él había entrenado a los chefs o que él había limpiado sus lágrimas cuando el banco casi les quita todo hace 10 años. Él simplemente la miró a los ojos. En su mirada no había odio, solo una tristeza infinita y profunda, como un pozo antiguo. Como tú digas, Elena, respondió él en voz baja, solo quiero que estés orgullosa de esta noche. Y con una leve reverencia, se dio la vuelta y regresó a la cocina. Elena volvió a reír, rompiendo la tensión. Ven lo que les digo, es un santo, pero sin ambición. En fin, ¿quién quiere probar el vino de la reserva especial? La fiesta continuó. La música sonó más fuerte, pero en la cocina, Roberto se apoyó contra el mesón de acero inoxidable y cerró los ojos un momento. Una sola lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el delantal azul. Se la secó rápidamente. Tenía trabajo que hacer. Tenía que asegurarse de que el éxito de su esposa siguiera brillando, aunque ese brillo lo estuviera quemando a él por dentro. Lo que Elena no sabía, mientras brindaba con champán francés, era que esa noche había sembrado la primera semilla de su propia destrucción. Porque se puede humillar a un hombre paciente una vez, 2 veces, incluso 100 veces. Pero cuando se desprecia al corazón que te sostiene, uno corre el riesgo de quedarse flotando en el vacío. Y la gravedad, tarde o temprano, siempre reclama lo suyo. La mañana siguiente a la gran fiesta, la mansión amaneció envuelta en una calma engañosa. Elena se levantó tarde, con la cabeza todavía llena de los aplausos de la noche anterior. Se miró al espejo, satisfecha. Se veía a sí misma como una leona, una conquistadora nata. Mientras se cepillaba el cabello, su mente repasaba los elogios recibidos. ¿Qué visión tienes, Elena? Nadie maneja los números como tú. Ella se lo creía todo. Creía fervientemente que su imperio se sostenía por la fuerza de su carácter y la brillantez de su mente. Pero la realidad, esa que Elena se negaba a ver, ocurría mientras ella dormía. La verdad era que, 3 horas antes de que Elena abriera los ojos, Roberto ya estaba en la biblioteca, con una pequeña lámpara de lectura encendida para no molestarla. Sobre el escritorio de caoba había montañas de papeles, contratos, balances, proyecciones de ventas. Los mismos documentos que Elena había firmado con un garabato rápido y descuidado el día anterior. Roberto, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, revisaba cada línea con la paciencia de un monje. Aquí hay un error, murmuraba para sí mismo mientras corregía un cálculo en el margen de una hoja. Si él no hubiera visto ese error, un 0 de más en el costo de los proveedores, la empresa habría perdido miles de dólares esa semana. Con su pluma estilográfica, Roberto reescribía las cláusulas abusivas que los abogados de la competencia intentaban colar, protegiendo a su esposa de su propia impulsividad. Elena pensaba que los negocios fluían porque ella tenía suerte o talento. No sabía que la fluidez era el resultado del insomnio de su marido. Y no era solo el papeleo. Esa misma mañana, el teléfono de la casa sonó. Era el jefe de cocina del restaurante principal, al borde de un ataque de nervios. La salsa madre, la base de todos sus platos estrella, se había cortado. El sabor era ácido, incomible. Si Elena se hubiera enterado, habría despedido a todos a gritos, pero quien contestó fue Roberto. Tranquilo, chef.
dijo Roberto con voz suave, mientras se preparaba un café negro. No la tires. Añade una pizca de bicarbonato para neutralizar la acidez y emulsiona con un poco de mantequilla fría, poco a poco. Nadie notará la diferencia. Confía en mí. 30 minutos después, el restaurante abría sus puertas con la mejor salsa de la ciudad. Elena recibiría los elogios de los críticos gastronómicos al mediodía, sin saber que su receta secreta acababa de ser salvada por el hombre al que ella llamaba inútil. Pero el acto más grande de amor silencioso y el más doloroso ocurrió justo antes de que Elena bajara las escaleras. El teléfono personal de Elena vibró sobre la mesa de entrada. Era don Anselmo, el proveedor de mariscos más importante de la costa. El hombre estaba furioso. La noche anterior, durante la fiesta, Elena, embriagada de éxito, le había hecho un comentario despectivo sobre la calidad de sus productos frente a otros invitados. Don Anselmo llamaba para cancelar todos los contratos y demandarla por difamación. Eso habría sido la ruina inmediata para el restaurante. Roberto vio el nombre en la pantalla y, sabiendo lo que venía, contestó él. Durante 20 minutos, Roberto escuchó los gritos y los insultos de don Anselmo. No se defendió, no justificó a su esposa, simplemente absorbió la ira del otro hombre. Con una humildad que desarmaba, pidió perdón en nombre de la familia. Recordó a don Anselmo los años de amistad, le preguntó por la salud de sus nietos y prometió personalmente encargarse de que Elena le enviara una disculpa formal, que él mismo escribiría y falsificaría si fuera necesario. Al final de la llamada, don Anselmo suspiró y dijo: «Solo por ti, Roberto, solo porque eres un hombre de palabra, no la demando hoy mismo, pero dile a tu mujer que tenga cuidado». Roberto colgó el teléfono exhausto. Se había tragado su orgullo para salvarla una vez más. En ese preciso instante, se escucharon los tacones de Elena bajando las escaleras con prisa. «Roberto, Roberto, ¿dónde te has metido?». La voz de Elena era aguda, cortante. Roberto salió de la biblioteca, todavía con la mente en la crisis que acababa de evitar. «Aquí estoy, Elena». «¿Qué sucede?». Elena estaba parada al pie de la escalera, con el rostro enrojecido de ira. Sostenía en sus manos una blusa de seda blanca, su blusa de la suerte para las reuniones importantes. «Mira esto», gritó, sacudiendo la prenda frente a la cara de él. «Está arrugada. Te dije anoche, te lo dije claramente, que necesitaba esta blusa planchada para hoy. Es que no sirves para nada. Te pido una sola cosa simple, una tarea doméstica básica, y ni siquiera eso puedes hacer bien». Roberto miró la blusa. Se había olvidado. Claro que se había olvidado. Estaba ocupado salvando su empresa de la bancarrota, corrigiendo sus errores financieros y evitando una demanda legal. Pero no podía decírselo. Si se lo decía, heriría su ego. Si le decía la verdad, ella se sentiría pequeña. Y Roberto había prometido amarla y protegerla, incluso de su propia vanidad. Así que, tragándose la injusticia como si fuera un trago de vinagre, Roberto bajó la cabeza. «Lo siento, Elena», dijo con voz queda. «Me distraje. No volverá a ocurrir». «Distraído», bufó ella, arrebatándole la blusa de las manos para tirarla al suelo. «Eres un lastre, Roberto. Mientras yo me mato trabajando para darnos esta vida, tú no puedes ni planchar una camisa. A veces me pregunto, ¿para qué te tengo aquí?». Elena pasó por encima de la blusa y salió dando un portazo, subiéndose a su coche de lujo para ir a firmar contratos que Roberto había corregido, con proveedores que Roberto había pacificado, vendiendo comida que Roberto había perfeccionado. Roberto se quedó solo en el vestíbulo. Se agachó lentamente, con las rodillas crujiendo un poco por la edad, y recogió la blusa de seda. La alisó con sus manos grandes y ásperas. No había ira en sus ojos, solo una resignación triste, la de quien sabe que está dando perlas a quien no sabe distinguir las joyas de las piedras. Ese día, la mano invisible había sostenido el mundo de Elena una vez más.
Pero incluso los gigantes se cansan de sostener el cielo, especialmente cuando los que viven debajo escupen hacia arriba. Los días pasaron y la ambición de Elena creció como una enredadera venenosa. Fue entonces cuando apareció Julián. Julián era todo lo que Roberto no era: joven, ruidoso, con trajes de diseñador y una sonrisa de tiburón. Se presentó en la oficina de Elena con una propuesta que parecía bajada del cielo, una inversión millonaria para franquiciar el sabor de Elena en todo el país. «Elena, querida», le decía Julián con esa voz empalagosa, paseándose por su despacho como si ya fuera el dueño, «tu marca es oro puro, pero necesitas un socio que entienda el juego de las grandes ligas, alguien que no tenga miedo de arriesgar. Con mi capital y tu imagen, seremos imparables». Elena estaba hipnotizada. Veía en los ojos de Julián el reflejo de su propia codicia. Firmar con él significaba validación absoluta. Significaba que ya no era solo una restauradora local exitosa, sino una magnate en potencia. Esa noche, en la cena, Elena puso los contratos sobre la mesa con un golpe triunfal. Roberto, que servía un estofado humilde pero delicioso, se limpió las manos en el delantal y se acercó a mirar. No necesitaba ser un genio financiero para notar algo extraño. Sus ojos, entrenados en décadas de proteger a su esposa, escanearon las letras pequeñas. Frunció el ceño. «Elena», comenzó Roberto con cautela, señalando una cláusula en la página 4. «¿Has leído esto? Aquí dice que, en caso de insolvencia temporal, cedes el 60% de tus acciones a la sociedad de inversión de Julián. Y mira los intereses variables. Esto es una trampa. Si el mercado fluctúa un poco, perderás el control de tu propio nombre». Elena dejó caer el tenedor. El sonido metálico contra el plato fue la antesala de la tormenta. «¿Otra vez?», siseó ella, mirándolo con desprecio. «¿Otra vez vas a venir con tus miedos de viejo? Julián es un visionario. Él confía en mí». «No es miedo, Elena, es prudencia», insistió Roberto, con la voz firme pero tranquila. «He investigado a este hombre. Sus empresas anteriores han quebrado dejando a los socios en la ruina. Él se enriquece, los demás pierden. Por favor, no firmes esto. Todo lo que hemos construido, todo lo que tú has construido, está en riesgo». La mención de lo que hemos construido fue el detonante. Elena se puso de pie de un salto, derribando su silla. Su rostro estaba desfigurado por la ira. Para ella, la advertencia de Roberto no era amor, era envidia. Era un intento de cortarle las alas porque él, en su mente retorcida, no soportaba verla volar más alto que él. «¡Basta!», gritó Elena, golpeando la mesa con el puño. «Ya estoy harta de tu pesimismo, harta de que siempre encuentres un problema para cada solución. ¿Sabes cuál es tu problema, Roberto? Que eres pequeño. Piensas como un cocinero de fonda, no como un empresario. Tienes celos. Sí, eso es. Tienes celos de que un hombre joven y brillante como Julián vea en mí lo que tú nunca has podido ver: grandeza». Roberto retrocedió un paso, herido por la acusación absurda. Intentó hablar, intentó mostrarle su viejo cuaderno de notas, ese cuaderno de cuero gastado donde llevaba años apuntando cada estrategia, cada corrección que había salvado el negocio, cada análisis de mercado que él hacía en silencio mientras ella dormía. Quería mostrarle que él no era el enemigo, que él era el cimiento. «Elena, mira esto», dijo, sacando el cuaderno del bolsillo de su delantal. «Aquí están mis análisis, solo léelos, por favor». Pero Elena no quería leer, estaba ciega de soberbia. Le arrancó el cuaderno de las manos con una violencia que sorprendió incluso a ella misma. «¿Tus análisis?», se burló, agitando el cuaderno en el aire. «Garabatos de un viejo que se cree importante. ¿Crees que necesito tus consejos de cocina para manejar millones de dólares?» Sin pensarlo dos veces, Elena caminó hacia la puerta trasera que daba al jardín. Afuera,
Una tormenta de verano estaba descargando su furia. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el patio en un lodazal. «Esto es lo que pienso de tus consejos», gritó Elena, y con todas sus fuerzas lanzó el cuaderno a la oscuridad, directo al barro y al agua. El cuaderno, con todas sus páginas de sabiduría, de amor, de cuidado silencioso, aterrizó abierto sobre un charco. La tinta comenzó a correrse casi de inmediato, diluyéndose bajo la lluvia implacable. Roberto se quedó paralizado. Sintió como si le hubieran arrancado una parte del alma y la hubieran tirado a la basura. Miró a Elena, esperando ver algún rastro de arrepentimiento, pero solo vio desafío. «Y escúchame bien», continuó Elena, acercándose a él hasta que sus narices casi se tocaban. Su voz bajó a un susurro cruel y venenoso. «Tú no eres mi socio, no eres mi consejero, eres mi esposo y tu lugar está en la casa, asegurándote de que mi cena esté caliente y mi ropa limpia. Si no puedes entender eso, si vas a ser un estorbo en mi camino hacia la cima, entonces no me sirves. Lárgate de mi vista. Vete a tu cocina y no salgas hasta que aprendas cuál es tu lugar». El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se oía el repiqueteo de la lluvia afuera. Roberto miró a la mujer que había amado durante 30 años. Vio las arrugas de amargura alrededor de su boca, el brillo frío en sus ojos. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No fue su corazón, porque ese ya estaba lleno de cicatrices. Fue su esperanza. Comprendió que su presencia ya no era un apoyo, sino un combustible para la arrogancia de ella. Mientras él estuviera allí para amortiguar sus caídas, ella nunca aprendería a caminar con humildad. Roberto no gritó, no lloró, no corrió a rescatar el cuaderno bajo la lluvia. Simplemente asintió, con una dignidad que hizo que Elena, por una fracción de segundo, sintiera un escalofrío. «Está bien, Elena», dijo Roberto. Su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Si eso es lo que crees, entonces no te molestaré más». Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la cocina. Elena se quedó allí, respirando agitadamente, sintiéndose victoriosa. Pensó que había ganado la discusión. Pensó que había puesto a su marido en su sitio. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia. No sabía que al echar a ese hombre inútil a un rincón, acababa de destruir el único pilar que sostenía el techo sobre su cabeza. La lluvia seguía cayendo sobre el cuaderno olvidado en el jardín, borrando las palabras que podrían haberla salvado. Esa noche, la mansión no durmió. Elena se encerró en su habitación, convencida de su victoria, aunque en el fondo sentía un vacío extraño en el pecho que confundió con indigestión. Pero abajo, en la penumbra del primer piso, Roberto tomó una decisión que le desgarraba el alma. Él entendió que el amor, a veces, significa soltar. Entendió que su presencia, lejos de ayudarla, se había convertido en el espejo donde Elena no quería mirarse. Mientras él estuviera allí para amortiguar sus caídas, ella seguiría saltando al vacío con los ojos cerrados. «Tengo que irme», pensó Roberto, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. «Tengo que irme para que ella pueda encontrarse a sí misma». Con pasos lentos y pesados, Roberto abrió la puerta trasera y salió al jardín bajo la lluvia, que ahora caía más suavemente, como una despedida triste. Caminó hacia el charco de lodo donde había caído su cuaderno. Se agachó, ignorando el agua fría que empapaba sus pantalones, y lo recogió con una ternura infinita. Las páginas estaban arrugadas, la tinta corrida, los meses de trabajo convertidos en una masa ilegible. Sin embargo, lo limpió con la manga de su camisa y lo guardó en su bolsillo, pegado al corazón. Era lo único que se llevaría de esa vida de riquezas, el testimonio mudo de su esfuerzo. Regresó a la casa, empapado y temblando, pero no fue a hacer la maleta. No todavía. Roberto fue a la cocina. Encendió la estufa por última vez.
Sus manos, arrugadas y sabias, se movieron con la misma devoción de siempre. Buscó en la nevera, sacó un pollo, unas verduras y las hierbas que él mismo cultivaba. Iba a preparar un caldo de pollo, esa sopa reconfortante que a Elena tanto le gustaba cuando se sentía enferma o triste. Lo hizo despacio, espumando el caldo con paciencia, asegurándose de que quedara cristalino y perfecto. Mientras la sopa hervía, llenando la cocina con un aroma a hogar que pronto se perdería, Roberto fue al cuarto de lavado. Allí estaba la blusa de seda blanca, la misma que Elena había tirado al suelo con desprecio unas horas antes. Roberto la levantó, la sacudió, encendió la plancha. Con un cuidado meticuloso, planchó cada arruga, cada pliegue. Deslizó la plancha con suavidad, como si estuviera acariciando el rostro de su esposa. Dejó la blusa colgada en la puerta del vestidor, impecable, lista para que ella brillara al día siguiente, aunque él ya no estuviera allí para verlo. Luego volvió a la cocina. La sopa estaba lista, la dejó enfriar un poco y la guardó en un recipiente hermético en el segundo estante de la nevera, justo donde ella pudiera verla. Tomó un pequeño trozo de papel y con su letra temblorosa pero clara, escribió una última nota. No fue una carta de reclamo, no hubo insultos, solo escribió: Elena, el caldo está listo. Caliéntalo a fuego lento para que no pierda sabor. He dejado la blusa planchada en el vestidor. No olvides tomar tus vitaminas. Que Dios te bendiga siempre. Pegó la nota sobre el recipiente con un imán. El reloj de pared marcó las 4 de la mañana. La hora de los fantasmas, la hora de los adioses. Roberto subió a la habitación de invitados, donde guardaba sus pocas pertenencias. Tomó una vieja maleta de cartón que había traído consigo 30 años atrás, cuando llegó a esa casa con nada más que sueños. Y ahora se iba igual. No tomó dinero de la caja fuerte. No tomó el reloj caro que Elena le regaló una Navidad para presumir ante sus amigos. Solo guardó 2 camisas, un pantalón, una foto de ellos dos cuando eran jóvenes y pobres pero felices, y su rosario de madera. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta del dormitorio principal. Estaba entreabierta. Desde allí podía ver a Elena durmiendo, ajena a que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Roberto apoyó la mano en el marco de la puerta. Quiso entrar, quiso besarle la frente una última vez, quiso despertarla y decirle que todo era una pesadilla, pero se contuvo. Hizo la señal de la cruz en el aire, bendiciéndola en silencio. «Adiós, mi amor», susurró, tan bajo que ni el viento pudo escucharlo. «Espero que algún día entiendas que nunca fui tu enemigo». Bajó las escaleras sin mirar atrás. El sonido de la puerta principal cerrándose fue definitivo. Un clic seco que cortó el cordón umbilical entre su pasado y su incierto futuro. Afuera, el amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris melancólico. Roberto se ajustó el abrigo, agarró su maleta con fuerza y comenzó a caminar por la carretera mojada. Iba solo, iba viejo, iba sin rumbo, pero por primera vez en mucho tiempo caminaba con la frente en alto, dejando atrás la jaula de oro donde su alma se había estado asfixiando poco a poco. La casa quedó en silencio, un silencio nuevo, pesado y frío. El alma de ese hogar acababa de salir por la puerta y los cimientos de la mansión, sin que nadie lo notara, empezaron a temblar. Cuando Elena despertó aquella mañana, la casa estaba sumida en un silencio sepulcral. No había olor a café recién hecho flotando en el aire, ni el sonido suave de la radio que Roberto solía escuchar mientras preparaba el desayuno. Al bajar a la cocina, encontró la nota pegada en la nevera y el recipiente con el caldo de pollo. Leyó las palabras de su esposo con una mueca de incredulidad. ¡Qué dramático!, exclamó, arrugando el papel y lanzándolo a la basura con desdén. Se ha ido para llamar la atención. Ya volverá arrastrándose cuando se le acabe el dinero y el hambre le apriete el estómago. Siempre ha sido un cobarde.
Elena se sirvió un vaso de agua, ignorando el caldo que Roberto había preparado con tanto amor, y se fue a trabajar convencida de que ese día sería el inicio de su libertad absoluta. Sin el lastre de Roberto, ella volaría más alto. Pero el destino tiene una forma cruel de corregir a los arrogantes. La primera grieta en su imperio apareció ese mismo mediodía. En el restaurante principal, el caos se desató en la hora pico. Sin Roberto supervisando la línea de producción, los tiempos se desajustaron. Los platos salían fríos o demasiado cocidos. El nuevo jefe de cocina, un hombre talentoso pero temperamental que Elena había contratado para reemplazar la anticuada gestión de su esposo, no sabía cómo lidiar con la presión. «Esta salsa sabe a quemado», gritó un cliente habitual, devolviendo el plato con asco. «Esto no es lo que yo comía aquí. ¿Dónde está don Roberto? Él siempre sabía cómo darle el punto exacto». Elena, que pasaba por las mesas intentando sonreír, sintió que la sangre le hervía. Entró a la cocina como un huracán. «¡Inútiles!», les gritó a los cocineros, humillándolos frente a los ayudantes. «Es que no saben hacer una simple salsa. Les pago para que cocinen, no para que arruinen mi reputación». Lo que Elena no sabía era que esa salsa requiera un toque de nuez moscada y paciencia, un secreto que Roberto susurraba a las ollas y que nunca escribió en los manuales oficiales porque decía que el amor no se mide en gramos. Los empleados, hartos de los gritos y extrañando la mano suave y comprensiva de Roberto, empezaron a renunciar uno tras otro. Esa semana, Elena perdió a 3 de sus mejores meseros y al sous-chef, pero el golpe mortal no vino de la cocina, sino de las finanzas. 3 días después de la partida de Roberto, Elena recibió una llamada del banco. Su tono arrogante se desvaneció en cuestión de segundos. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. «¿Cómo que mis cuentas están congeladas?», balbuceó, aferrándose al escritorio para no caer. «¿Qué cláusula? Eso es imposible». Julián, el visionario, el socio perfecto, había ejecutado la cláusula abusiva del contrato. Aquella letra pequeña que Roberto le había suplicado que leyera, aquella que advertía sobre la insolvencia técnica. Resultó que Julián había manipulado los informes de mercado para devaluar artificialmente las acciones de Elena durante 48 horas, tiempo suficiente para activar la cláusula y apoderarse legalmente del 60% de la cadena de restaurantes. Elena colgó el teléfono, temblando. Intentó llamar a Julián, pero el número estaba desconectado. Fue a su oficina, pero estaba vacía. El tiburón había mordido y se había llevado el trozo más grande. «¡Maldito sea!», gritó Elena, lanzando un jarrón contra la pared. «Me ha estafado, me ha robado». En su furia, una voz muy pequeña en su cabeza le susurró: «Roberto te lo advirtió». Pero Elena, en su orgullo infinito, ahogó esa voz. No podía admitir que el viejo inútil tenía razón. Se convenció de que era mala suerte, de que era una conspiración del universo, de que todos estaban en su contra. La vida en la mansión también se desmoronaba. Sin Roberto, la ropa se acumulaba sucia en los cestos. Elena intentó planchar su vestido favorito para una reunión con abogados, pero distraída por su ira, quemó la seda con la plancha. La mancha negra en la tela fue como una metáfora de su vida. Un error irreparable por falta de cuidado. Contrató a una empleada doméstica, una señora mayor muy trabajadora, pero al segundo día la mujer renunció. «Señora», le dijo la empleada antes de irse, «usted tiene una casa muy grande, pero un corazón muy pequeño. Nadie puede trabajar con tantos gritos y tanto desprecio. Que Dios la ayude, porque usted está muy sola». Elena se quedó parada en el vestíbulo, rodeada de lujo y polvo. Las plantas que Roberto cuidaba empezaban a marchitarse. El jardín estaba lleno de hojas secas. Y por primera vez, al caer la noche, Elena sintió miedo,
no miedo a la oscuridad, sino miedo al silencio. Ese silencio que antes llenaba a Roberto con su presencia tranquila, ahora era un abismo que amenazaba con tragarla entera. Se sentó en el sofá de cuero italiano, con una copa de vino barato, porque el caro se había acabado y no sabía dónde estaba la llave de la bodega. Miró a su alrededor. El imperio se caía a pedazos, ladrillo a ladrillo, plato a plato, y el único hombre que sabía cómo sostener el techo, el único arquitecto invisible de su vida, estaba caminando en algún lugar bajo la lluvia, lejos, muy lejos de su egoísmo. Mientras el mundo de Elena se desmoronaba entre lujos, Roberto comenzaba el suyo desde cero, en un rincón olvidado de la ciudad. Se había instalado en una pequeña habitación de alquiler en el barrio de San José, una zona obrera donde las casas estaban despintadas y las calles llenas de baches. Su nuevo hogar era apenas más grande que el armario de zapatos de Elena. Una cama con un colchón hundido, una mesa coja y una ventana que daba a un callejón ruidoso. Hacía frío por las noches y humedad por las mañanas. Pero para Roberto, ese cuarto tenía algo que la mansión había perdido hacía mucho tiempo: paz. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Roberto se arrodillaba junto al catre, sacaba su viejo rosario de madera y rezaba. No pedía riqueza, no pedía venganza y, sorprendentemente, no pedía por él mismo. «Señor», susurraba con los ojos cerrados, apretando la cruz contra su pecho, «te pido por Elena. Dale claridad en sus decisiones, protege su corazón de la amargura, no dejes que su orgullo la destruya. Yo estoy bien, Señor, con tu gracia me basta, pero ella te necesita más que yo, aunque no lo sepa». Después de la oración, Roberto salía a buscar trabajo. Pero el mundo laboral puede ser cruel con un hombre de 55 años, con las manos curtidas y sin referencias recientes más que ser el esposo de... «Lo siento, abuelo, buscamos a alguien más joven, con más energía», le decían en los restaurantes de moda, mirándolo con lástima. «Usted está sobrecalificado para lavar platos, pero es muy viejo para ser jefe de cocina», le decían en otros. Roberto aceptaba cada rechazo con una sonrisa humilde y un Dios le bendiga. No se dejaba vencer. Sabía que su valor no dependía de la opinión de un gerente apresurado. Al tercer día, sus pasos lo llevaron frente a un pequeño local llamado La Cocina de María. El lugar se veía triste. El letrero estaba torcido, los cristales sucios, y a la hora del almuerzo estaba completamente vacío. Dentro, una mujer de unos 60 años, con el rostro cansado y el delantal manchado, estaba sentada en una mesa, llorando en silencio sobre una pila de facturas. Roberto sintió un tirón en el corazón. Reconoció esa desesperación. Empujó la puerta y entró. La campanilla sonó débilmente. «Estamos cerrados», dijo la mujer sin levantar la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Ya no tengo comida para servir. Voy a cerrar definitivamente». Roberto se acercó despacio. Vio la cocina al fondo. Un desastre. Ollas sucias acumuladas, verduras marchitándose en el mostrador, un caos que gritaba derrota. «Señora», dijo Roberto con voz suave, «no vengo a comer, vengo a ayudar. Me llamo Roberto». María lo miró, confundida. «¿Ayudar? No tengo dinero para pagarte, buen hombre. Estoy en la quiebra. Mi esposo murió hace un año y yo no sé llevar esto sola. La comida me sale mal, los clientes se quejan, los proveedores ya no me fían». Roberto sonrió. Se quitó la chaqueta gastada, se arremangó la camisa y caminó hacia la cocina con la seguridad de un general entrando al campo de batalla. «No necesito dinero ahora», dijo Roberto, tomando un delantal limpio que colgaba de un gancho. «Solo necesito que me deje trabajar. Si al final del día sacamos algo, compartimos. Si no, al menos le dejaré la cocina limpia». María estaba demasiado cansada para discutir. Asintió, dejándolo hacer.
Lo que ocurrió en las siguientes horas fue, para María, un milagro. Roberto no solo lavó los platos, Roberto organizó, Roberto transformó. Encontró unas cebollas viejas, unos tomates maduros que María iba a tirar y un poco de arroz. En la cocina no se tira nada, María, le explicó mientras picaba la cebolla con una velocidad que la dejó boquiabierta. El tomate maduro es el mejor para la salsa. Tiene más azúcar, más alma. Pronto, un aroma delicioso comenzó a emanar de esa cocina triste. Era un olor a hogar, a sofrito hecho con paciencia, a ajo dorado en su punto justo. El olor salió por la puerta, cruzó la calle y llegó a la nariz de los transeúntes. Un obrero de la construcción se detuvo, olfateó el aire y entró. «Oiga, señora María, ¿qué está cocinando? Huele como la cocina de mi abuela». «Arroz a la cubana con huevo frito y plátano», respondió Roberto desde la cocina con voz alegre. «Pase, joven. El primer plato va por la casa si no le gusta». El obrero se sentó. Probó el primer bocado. Sus ojos se abrieron como platos. No era comida gourmet. No había espumas ni decoraciones pretenciosas. Era comida de verdad. Comida que abrazaba el estómago. «Esto está buenísimo», gritó el hombre. «Oigan, muchachos», llamó a sus compañeros que pasaban por la calle. «Vengan acá, la señora María tiene cocinero nuevo». Ese día, la cocina de María vendió todo, hasta el último grano de arroz. Al cerrar, María contaba las monedas en la caja registradora con manos temblorosas. Había ganado más en un día que en todo el mes anterior. Miró a Roberto, que estaba fregando el suelo, tarareando una canción antigua. «Roberto», dijo ella con la voz quebrada, «¿quién es usted? Usted no es un simple ayudante. Esa forma de cortar, de sazonar, usted es un maestro». Roberto se detuvo, apoyado en la fregona. Pensó en Elena, en su restaurante de lujo, en las estrellas Michelin que ella perseguía. Y luego miró este lugar humilde, con sus sillas de plástico y sus paredes despintadas, pero lleno de gratitud. «Solo soy un hombre que ama cocinar, María», respondió él con sencillez, «y que cree que el ingrediente secreto siempre es el cariño». «Mañana abrimos a las 7». María sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «A las 7, Roberto, a las 7». Esa noche, en su cuartito frío, Roberto comió un trozo de pan y dio gracias a Dios. No tenía millones, pero tenía un propósito. Y mientras él dormía el sueño de los justos, al otro lado de la ciudad, en la mansión oscura, el insomnio empezaba a devorar a la gran Elena. La balanza del destino había comenzado a inclinarse. Mientras Roberto devolvía la vida a una cocina olvidada, la mansión de Elena se convertía en una tumba de recuerdos. Habían pasado 3 semanas desde que él se fue. 3 semanas en las que el polvo se había acumulado sobre los muebles de caoba y el jardín había sido reclamado por la maleza. Elena yacía en su enorme cama king size, temblando bajo un edredón de seda que ya no le daba calor. La fiebre la consumía. Su rostro, antes impecable y maquillado, ahora estaba pálido, hundido, con ojeras profundas que contaban la historia de sus noches en vela. «Agua», gimió, extendiendo la mano hacia la mesita de noche vacía. «Roberto, por favor, agua». El nombre salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. En su delirio, había olvidado que lo había echado. Esperó unos segundos, esperando escuchar los pasos apresurados de él, esperando sentir su mano fresca sobre su frente. Pero solo el silencio le respondió. Un silencio denso, pesado, que se burlaba de ella. Intentó levantarse. Las piernas le fallaron y cayó al suelo alfombrado. Se arrastró con dificultad, sintiéndose patética. Ella, la gran empresaria, la mujer que cenaba con alcaldes, ahora se arrastraba como un animal herido en su propia casa. Logró llegar a su teléfono móvil. Marcó el número de su mejor amiga, Clara, esa mujer con la que solía criticar a Roberto por ser aburrido. Tú,
Hola, respondió una voz fría al otro lado. Clara, soy yo, Elena. Estoy muy enferma. Necesito ayuda, susurró Elena con voz quebrada. Ah, Elena. El tono de Clara cambió, volviéndose distante. Mira, ahora no es un buen momento. Escuché lo de tu quiebra, lo de Julián. Es una pena, de verdad. Pero ¿sabes cómo es esto? No quiero que me relacionen con el fracaso. Además, estoy en el spa. Cuídate, querida. Clic. La llamada se cortó. Y con ella, el último vestigio de orgullo de Elena se dio cuenta de que no tenía amigos. Tenía parásitos. Y el único hombre que la había amado sin pedir nada a cambio, el único que habría corrido bajo la lluvia para traerle medicina, ya no estaba. El hambre le retorció el estómago, un dolor agudo que la obligó a moverse. Recordó la cocina, recordó la nota. Con un esfuerzo sobrehumano bajó las escaleras. Cada escalón era una montaña, la casa estaba helada, habían cortado la calefacción por falta de pago. Al llegar a la cocina, la luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la nevera como un faro en la tormenta. Abrió la puerta del refrigerador. Estaba casi vacío. Solo había una botella de agua a medio terminar y, en el segundo estante, tal como él había dicho, el recipiente hermético con el caldo de pollo. Elena lo sacó con manos temblorosas. Aún estaba allí la nota, pegada con el imán de la Torre Eiffel. Elena, el caldo está listo. No olvides tomar tus vitaminas. Leyó la letra de Roberto una y otra vez. Esas letras redondeadas, sencillas, sin pretensiones. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y saladas, sobre la tapa de plástico. No tuvo fuerzas para calentarlo. Se sentó en el suelo frío de la cocina, abrió el recipiente y comió una cucharada del caldo frío y gelatinoso. Y entonces sucedió. El sabor. Ese sabor. A pesar del frío, el caldo sabía a consuelo. Sabía a las manos de Roberto, a sus madrugadas en el mercado, a su paciencia infinita. Sabía a amor. Un amor que ella había escupido y pisoteado. Elena comió con desesperación, llorando entre bocado y bocado, sintiendo cómo ese alimento humilde le devolvía un poco de vida al cuerpo, pero le destrozaba el alma de culpa. ¿Qué he hecho?, sollozó, abrazando el recipiente vacío contra su pecho. Dios mío, ¿qué he hecho? Con la mente un poco más clara por el alimento, pero el corazón hecho pedazos, Elena se levantó y caminó hacia el despacho. Necesitaba entender, necesitaba ver. Encendió una vela, porque la electricidad también había sido cortada esa mañana. A la luz vacilante de la llama, empezó a rebuscar en los cajones, sacando todos los archivos viejos de El sabor de Elena. Esparció los papeles sobre el suelo. Contratos, menús antiguos, balances de cuentas de hace 5, 10, 15 años. Y ahí estaba, la verdad invisible. En cada margen, en cada esquina de los documentos exitosos, estaba la letra de Roberto. En un menú de 2015. Elena, el precio del azafrán subió, cambié la receta por cúrcuma para mantener el margen. A los clientes les encantará el color. En un contrato de arrendamiento, ojo con la cláusula 8, es abusiva. Ya hablé con el dueño y la quitó. En una carta de despido que ella iba a enviar a un empleado fiel. No lo eches, su hija está enferma. Le di un anticipo de mi bolsillo y cubriré su turno. Elena pasaba las páginas frenéticamente. Todo, absolutamente todo lo que ella creía haber logrado sola, tenía la huella digital de Roberto. Él había sido el corrector de su vida, el editor silencioso que borraba sus errores antes de que el mundo los viera. Él había sido el arquitecto y ella solo había puesto la placa con su nombre en la fachada. Se detuvo en una foto vieja que cayó de una carpeta. Eran ellos dos, recién casados, inaugurando su primer puesto de comida en la calle. Roberto la miraba a ella con adoración absoluta. Ella miraba a la cámara, ambiciosa,
Elena gritó. Un grito desgarrador, animal, que rebotó en las paredes vacías de la mansión. «Roberto», aulló a la oscuridad. «Roberto, perdóname, soy una estúpida. Soy una ciega». Se dejó caer sobre los papeles, arrugándolos con sus puños. La vela se consumió hasta apagarse, dejándola en la oscuridad total. Pero esta vez, la oscuridad no estaba afuera, estaba dentro de ella. Había tocado fondo, y en el fondo del pozo solo había una verdad. Sin él, ella no era nada. Esa noche, Elena durmió en el suelo del despacho, abrazada a los papeles viejos, soñando con el olor a especias y la voz suave de un hombre al que había llamado inútil. A la mañana siguiente, con el sabor amargo de la soledad todavía en la boca, Elena tomó una decisión desesperada. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su vida se convertía en cenizas. Se lavó la cara con agua fría, intentó arreglar su cabello desordenado y se puso el único traje sastre que no estaba arrugado. Salió de la mansión decidida a recuperar su lugar. Si Roberto no está, lo haré yo misma, se dijo, tratando de invocar a la antigua Elena, la mujer de hierro. Pero sus piernas temblaban y sus ojos ya no tenían el brillo de la seguridad, sino el de la súplica. Su primera parada fue la oficina de don Ricardo, el proveedor de vinos más exclusivo de la región y un viejo aliado comercial. Elena entró, forzando una sonrisa que parecía una mueca dolorosa. «Ricardo, querido», dijo ella, extendiendo la mano, «he tenido un pequeño contratiempo de liquidez. Necesito que me extiendas el crédito por un mes más. Sabes que el sabor de Elena siempre paga». Don Ricardo ni siquiera se levantó de su silla. La miró por encima de sus gafas con una frialdad que heló la sangre de Elena. No le estrechó la mano. «Elena», dijo él con voz seca, «ya no hay crédito y, para ser honesto, ya no hay trato». «¿Pero por qué?», protestó ella, sintiendo que el suelo se abría. «Llevamos 10 años trabajando juntos. Soy tu mejor clienta». «No, Elena», la interrumpió Ricardo, poniéndose de pie y golpeando suavemente el escritorio. «Tú no eras mi clienta. Roberto lo era». Elena parpadeó, confundida. «¿Roberto? Pero si él solo cocinaba. Yo firmaba los cheques». Don Ricardo soltó una risa amarga. «Tú firmabas, sí, pero Roberto era quien venía aquí cada Navidad a traerme ese pastel de frutas que a mi esposa le encanta. Roberto era quien me llamaba cuando tú te atrasabas en los pagos y me pedía prórrogas con tanta humildad que no podía decirle que no. Roberto era quien arreglaba tus desastres, Elena. Él suavizaba tu arrogancia con su bondad. Sin él, tú solo eres una mujer que grita y exige. Y yo ya estoy muy viejo para aguantar gritos». Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. «Pero yo tengo el talento», balbuceó. «Tienes ego, Elena, no talento», sentenció Ricardo. «Y el ego no paga facturas. Vete, por favor. Tengo trabajo». La echaron de la oficina. Y así sucedió con el banquero, con el dueño del local e incluso con el antiguo gerente de su restaurante. Todos le cerraron la puerta en la cara. Y todos, sin excepción, pronunciaron el mismo nombre: Roberto. Roberto me ayudó cuando mi hijo enfermó. Roberto me convenció de no demandarte. Roberto era el alma de ese negocio. Tú solo eras la cara bonita y amargada. Caminando por las calles de la ciudad bajo el sol abrasador, Elena sintió que se desmoronaba por dentro. Cada paso era una confirmación de su ceguera. Había vivido en una burbuja de vanidad, creyéndose una reina, cuando en realidad era una mendiga vestida de seda, sostenida por la caridad silenciosa de su esposo. Llegó a una casa de empeños en la zona baja de la ciudad. Se quitó el anillo de diamantes, ese que Julián le había hecho comprar como inversión de imagen, y lo puso sobre el mostrador de vidrio sucio. «¿Cuánto?», preguntó con voz ronca. El prestamista lo miró con desdén. «Es falso, señora. Circonia cúbica. No vale ni 50 pesos».
Elena soltó una carcajada histérica. Julián también la había engañado con las joyas. Todo era falso. Su vida, su éxito, sus amigos, sus joyas, todo era una mentira brillante. Se quitó entonces el anillo de bodas. Una banda sencilla de oro viejo, desgastada por los años. Roberto se lo había dado hace 30 años, prometiéndole amor eterno. Ese sí era oro puro, ese sí era real. El prestamista lo pesó. Por este te doy lo suficiente para un boleto de autobús y una comida caliente. Elena miró el anillo por última vez. Le dolía desprenderse de él, pero sabía que era necesario. No necesitaba el anillo para recordar a Roberto. Necesitaba encontrar al hombre que se lo dio. «Démelo», dijo ella, secándose las lágrimas con decisión. «No quiero el dinero para comer. Lo quiero para buscar». Con el poco dinero en el bolsillo, Elena salió de la tienda. Ya no caminaba como la dueña del mundo. Caminaba como una mujer que ha perdido todo, menos la esperanza de pedir perdón. Se dirigió a la estación de autobuses, preguntando a los conductores, a los vendedores ambulantes, a los mendigos. ¿Han visto a un hombre? Su voz temblaba. Un hombre mayor, con mirada triste y manos de cocinero. Se llama Roberto. Es mi esposo, y es el hombre más bueno del mundo. La búsqueda había comenzado, y Elena sabía que no regresaría hasta encontrarlo o hasta morir intentándolo, porque ahora entendía que el verdadero tesoro no estaba en los bancos, sino en el corazón que ella había roto. La ciudad es un laberinto para quien no tiene rumbo, y Elena se había perdido en él. Durante 3 días y 3 noches, la mujer que solía viajar en limusina caminó hasta que las suelas de sus zapatos caros se gastaron y sus pies sangraron. El sol implacable del mediodía quemó su piel pálida. El polvo de las calles se mezcló con el sudor y las lágrimas, creando un mapa de miseria en su rostro. Ya no quedaba rastro de la gran Elena. Su traje sastre estaba manchado, su cabello era una maraña gris y su mirada, antes altiva, ahora buscaba el suelo con humildad. Dormía en los bancos de los parques, abrazada a su bolso vacío como si fuera un salvavidas. Comía lo que la gente de buen corazón le ofrecía: un pan duro, una manzana golpeada, y en cada bocado recordaba los banquetes que había desperdiciado y las veces que había criticado la comida de Roberto por estar demasiado simple. Ahora, esa simplicidad era el lujo que más anhelaba. Recorrió los barrios marginales, preguntando a los transeúntes con la foto arrugada de su boda en la mano: «Señor, ¿ha visto a este hombre?». Preguntaba con voz ronca a un vendedor de periódicos. Es mi esposo. Tiene los ojos tristes y las manos santas». El hombre negó con la cabeza, mirándola con lástima. «No, señora, pero si tiene manos santas, seguro Dios lo está cuidando». Elena siguió caminando, arrastrando su culpa como una cadena pesada, hasta que, al 4.º día, el destino o tal vez la misericordia divina la guió hacia el barrio de San José. Al doblar la esquina de una calle empedrada, un olor familiar la detuvo en seco. Era un aroma que le llegó directo al alma. Olía a sofrito, a comino tostado, a pimientos asados a fuego lento, olía a casa. Elena levantó la vista. Frente a ella, un pequeño local con un letrero recién pintado a mano decía: «La cocina de María». Había una fila de personas esperando afuera. Obreros, madres con niños, ancianos del barrio. Todos sonreían, todos esperaban impacientes. Con el corazón latiéndole en la garganta, Elena se acercó, ocultándose detrás de un viejo árbol de jacaranda. Desde allí, tenía una vista perfecta del interior a través del ventanal limpio, y lo vio. Ahí estaba Roberto. No llevaba su uniforme de chef ejecutivo, sino un delantal blanco sencillo y una camiseta de algodón. Pero nunca, en 30 años, Elena lo había visto tan radiante.
Se movía entre las mesas, sirviendo platos humeantes, saludando a los clientes por su nombre, riendo a carcajadas con una anciana que le agarraba la mano con cariño. María, la dueña, lo miraba desde la caja registradora con una admiración profunda. Roberto parecía más joven. Las arrugas de preocupación que Elena le había dibujado en la frente durante años se habían suavizado. Sus hombros ya no estaban encorvados por el peso de las críticas de su esposa. Estaba en su elemento. Era un rey en su pequeño reino de sabores, gobernando con bondad y generosidad. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, más fuerte que el hambre, más fuerte que el cansancio. Era el dolor de la vergüenza. Se dio cuenta de que ella no había sido el motor de su vida. Ella había sido el ancla que lo mantenía hundido. Roberto no necesitaba sus millones ni sus restaurantes de lujo para brillar. Él brillaba con luz propia donde quiera que fuera. El problema siempre había sido ella. Ella, que con su sombra de egoísmo había apagado esa luz durante tanto tiempo. «Míralo», susurró Elena, apoyando la frente contra la corteza rugosa del árbol. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas sucias. «Es feliz sin mí». Quiso correr hacia él, quiso entrar, arrojarse a sus pies y suplicarle perdón. Pero sus piernas no se movieron. Se sintió indigna, se miró a sí misma. Una mujer rota, sucia, fracasada. ¿Cómo podía ella, la bruja del cuento, entrar en ese santuario de paz y mancharlo con su presencia? «No puedo hacerle esto», pensó con amargura. «Si entro ahí, le recordaré todo el dolor que le causé. Le recordaré que soy su verdugo. Él merece ser libre, merece ser feliz lejos de mí». Elena dio un paso atrás, decidida a irse, a desaparecer para siempre y dejarlo vivir su nueva vida. Pero el destino es caprichoso y a veces cruel antes de ser amable. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Roberto salió con una bolsa de basura en la mano, tarareando una melodía alegre. Se detuvo en la acera, respirando el aire fresco de la tarde. Elena se congeló detrás del árbol, conteniendo la respiración. Estaba a solo unos metros de él. Podía ver las canas en su sien, las venas de sus manos trabajadoras. Roberto miró hacia el árbol. Por un segundo, sus ojos parecieron cruzarse con la sombra donde ella se escondía. Elena cerró los ojos, rezando para que no la viera, rezando para que la tierra se la tragara. No quería que él la viera así, destruida por su propia mano. Pero Roberto no la vio. O tal vez su bondad le impidió ver fantasmas. Se dio la vuelta y volvió a entrar al calor de la cocina. Elena se dejó caer al suelo, sollozando en silencio, abrazándose las rodillas. Estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Era el castigo perfecto para su soberbia. Ver el paraíso a través de un cristal, sabiendo que ella misma había cerrado la puerta con llave y tirado la llave al abismo. El cielo comenzó a oscurecerse y con la noche llegó el frío. Elena, exhausta, hambrienta y con el corazón hecho pedazos, se acurrucó en la base del árbol, sin fuerzas para irse, sin valor para entrar. Simplemente se quedó allí, vigilando el sueño de su esposo desde la oscuridad, convertida en la mendiga de su propio amor. La noche cayó pesada sobre el barrio de San José. El viento soplaba frío, levantando remolinos de polvo y hojas secas en las calles desiertas. La cocina de María ya había cerrado sus puertas. Las luces se apagaron una a una, dejando solo el resplandor amarillento de una farola parpadeante en la esquina. Roberto salió por la puerta trasera, abrochándose el abrigo. Llevaba en la mano una bolsa de papel con las sobras de pan y un poco de caldo caliente, pensando en dárselo a algún necesitado que encontrara en su camino a casa. Su corazón, aunque en paz, siempre guardaba un rincón de tristeza por la mujer que había dejado atrás. Al pasar junto al viejo árbol de jacaranda, vio un bulto en el suelo, una figura acurrucada, temblando violentamente por el frío. Parecía un animalito herido buscando refugio entre las raíces.
Roberto se detuvo. Su instinto de protección, ese que nunca se apagaba, lo impulsó a acercarse. «Señora», dijo con voz suave, agachándose, «¿está usted bien? Hace mucho frío para estar aquí afuera. Tome, tengo algo caliente». La mujer no respondió. Solo emitió un gemido débil, casi inaudible. Roberto dejó la bolsa en el suelo y tocó el hombro de la desconocida con delicadeza. La piel ardía. Tenía fiebre alta. Con cuidado, apartó los cabellos sucios y enmarañados que cubrían su rostro para ver si necesitaba una ambulancia. Y entonces, el tiempo se detuvo. A la luz tenue de la farola, Roberto vio unos ojos cerrados que conocía mejor que los suyos. Vio la cicatriz pequeña en la barbilla que ella se hizo de niña. Vio los labios que alguna vez había besado con pasión. «Elena», susurró, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Elena». Dios mío, no hubo ira en su voz. No hubo el placer vengativo de ver a la reina caída en desgracia. Solo hubo horror y una compasión desgarradora. ¿Cómo había llegado ella, la poderosa Elena, a convertirse en este espectro de dolor? Sin pensarlo dos veces, Roberto se quitó su abrigo y la envolvió con él. La levantó en sus brazos. Pesaba tan poco. La soberbia ya no la hacía pesada y el hambre la había consumido. Ella se dejó cargar, inconsciente, apoyando la cabeza en el pecho de él, buscando instintivamente el calor que siempre había despreciado. Roberto la llevó a su pequeña habitación de alquiler, a pocas calles de allí. La acostó en su cama humilde, la única que tenía. Buscó paños húmedos para bajarle la fiebre, calentó el caldo que traía. Pasó la noche en vela, sentado en una silla de madera vieja, sosteniendo su mano fría, rezando el rosario una y otra vez. Al amanecer, la fiebre comenzó a ceder. Elena abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue un techo desconchado, con manchas de humedad. No era su techo de estuco veneciano. Olió a hierbas y a limpieza pobre pero digna. Giró la cabeza y lo vio. Roberto estaba dormitado en la silla, con la cabeza caída sobre el pecho, el rosario aún enredado en sus dedos. Elena intentó incorporarse, pero el movimiento despertó a Roberto. Él abrió los ojos de golpe y se inclinó hacia ella. «Tranquila, no te muevas», dijo él, con esa voz que era bálsamo para sus heridas. «Estás a salvo, Elena. Bebe un poco de esto». Le acercó una cuchara con caldo a los labios. Elena la rechazó suavemente. No podía comer. El nudo en su garganta era demasiado grande. Miró a su alrededor, a la pobreza digna de ese cuarto, y luego se miró a sí misma, acostada en la cama de él, mientras él dormía en una silla dura. La vergüenza la golpeó como un maremoto. «¿Por qué?». Su voz era un hilo roto. «¿Por qué me recogiste, Roberto? ¿Por qué no me dejaste morir ahí afuera como el perro que soy?». Roberto dejó el plato en la mesa y la miró a los ojos, profundamente. «Porque tú eres mi esposa, Elena, y porque el amor no se acaba cuando se acaba el dinero, ni cuando se cometen errores». Esas palabras rompieron la última barrera de Elena. Con un sollozo ahogado, se deslizó de la cama y cayó de rodillas al suelo, a los pies de Roberto. Él intentó levantarla, pero ella se resistió, aferrándose a sus piernas, enterrando el rostro en sus pantalones de trabajo. «No, Roberto, no me levantes», gritó ella, llorando con una fuerza que sacudía todo su cuerpo. «Déjame aquí, en el suelo, que es donde merezco estar. Fui una ciega. Fui una maldita ciega. Elena, por favor». Roberto tenía los ojos llenos de lágrimas. «Escúchame», suplicó ella, alzando el rostro bañado en llanto. Tenía un palacio y lo sentía vacío. Tenía cientos de empleados y estaba sola. Te tenía a ti, que eras mi mayor tesoro, y te traté como basura. Pensé que yo era la luz, Roberto, pero solo era un espejo roto que reflejaba tu brillo. Sin ti no soy nada. Sin ti soy oscuridad». Tomó las manos callosas de Roberto y las besó,
mojándolas con sus lágrimas. Perdóname, perdóname por mi orgullo, por mi crueldad, por cada palabra hiriente. No te pido que vuelvas conmigo, no lo merezco. Solo te pido que me perdones para poder morir en paz. Roberto miró a la mujer que había amado durante toda su vida. Ya no veía a la empresaria arrogante. Veía a la Elena de hace 30 años, la que soñaba con construir algo juntos. Veía un alma purificada por el dolor. Lentamente, Roberto se arrodilló también, quedando a su altura. No dijo nada al principio, solo le acarició el rostro sucio con sus pulgares, limpiando el rastro de lodo y lágrimas. «Elena», dijo él, con una sonrisa triste pero llena de luz. «El perdón no se pide para morir en paz, se pide para vivir de nuevo, y yo te perdoné en el momento en que salí por esa puerta». Él la abrazó, un abrazo fuerte, sólido, eterno. En ese cuarto pequeño y pobre hubo más riqueza en ese instante que en todas las cuentas bancarias del mundo. Afuera, el sol comenzó a salir, tímido pero constante, iluminando las calles de San José. Adentro, dos almas rotas comenzaban a sanar, unidas no por el éxito, sino por la verdad. La tormenta había pasado, y aunque el imperio había caído, algo mucho más fuerte se estaba levantando de entre las ruinas. Han pasado 3 años desde aquella noche fría en la habitación de alquiler. Si hoy pasas por el antiguo barrio de San José, verás que la calle ya no está triste. En la esquina, donde antes había un local a punto de cerrar, ahora brilla un letrero de madera tallada a mano que dice: «El milagro de Elena y Roberto». No es un restaurante de lujo. No hay candelabros de cristal ni camareros con guantes blancos. Las mesas son sencillas, con manteles de cuadros rojos, y siempre hay flores frescas que Elena recoge del pequeño jardín trasero. Adentro, el ambiente es cálido, ruidoso y alegre. Si miras hacia la cocina, verás a Roberto. Tiene el cabello más blanco ahora, pero sus ojos brillan con una juventud renovada. Se mueve entre las ollas con la misma pasión de siempre, sazonando cada plato con ese ingrediente secreto que solo él conoce, el amor incondicional. Y si miras al salón, verás a una mujer sirviendo las mesas con una sonrisa que ilumina todo el lugar. Es Elena. Ya no lleva trajes de diseñador ni joyas falsas. Lleva un delantal sencillo y zapatos cómodos. Pero nunca se ha visto más hermosa. «Aquí tiene, don Pedro, su sopa caliente», dice Elena con dulzura, colocando el plato frente a un anciano. «¿Cómo sigue de su resfriado?» «Mucho mejor, gracias a los cuidados de Roberto y a tu sonrisa, hija», responde el hombre. Elena se ríe, una risa cristalina y honesta que nace del alma, no de la vanidad. A veces, cuando el restaurante se llena y el caos amenaza con volver, Elena mira hacia la cocina. Sus ojos se encuentran con los de Roberto a través de la ventanilla de servicio. Él le guiña un ojo, le hace una señal de todo. Está bien. Y ella siente una paz que ningún $1.000.000 pudo comprarle jamás. Perdieron la mansión, perdieron los coches de lujo, perdieron a los amigos de conveniencia. Pero en esa pérdida ganaron lo único que realmente importa. Se ganaron el uno al otro. Al final del día, cuando el último cliente se va y bajan la persiana metálica, Elena y Roberto se sientan juntos en una mesa del rincón. Comparten un plato de caldo de pollo, el mismo que los salvó, y una copa de vino barato que, para ellos, sabe a gloria. Roberto toma la mano de su esposa, acariciando las nuevas callosidades que han aparecido en sus dedos por el trabajo duro. «¿Te arrepientes, Elena?», le pregunta él a veces, mirando la vida sencilla que ahora llevan. «¿Echas de menos ser la reina del imperio?». Elena niega con la cabeza, recostándose en su hombro. «No, Roberto», susurra ella, mirando la alianza de oro viejo que volvió a comprar con sus primeros sueldos. «Yo nunca fui una reina en ese palacio frío, solo era una prisionera de mi propio ego. Aquí
sirviendo mesas y limpiando suelos a tu lado, aquí es donde realmente tengo mi corona, porque mi reino no es el dinero, mi reino eres tú. Y así, mientras la ciudad duerme y las luces de los grandes edificios se apagan, en ese pequeño rincón del mundo, dos corazones laten al mismo ritmo, agradecidos por la segunda oportunidad que la vida y el perdón les regaló. Queridos amigos, la historia de Elena y Roberto no es solo un cuento, es un espejo donde debemos mirarnos cada día. Vivimos en un mundo que nos enseña a valorar lo visible, el éxito, el dinero, la apariencia. A menudo, en nuestra carrera por brillar, pisamos a quienes nos sostienen en la sombra. Despreciamos al esposo que trabaja en silencio, a la esposa que cuida el hogar, a los padres que se sacrifican para que nosotros volemos. Pero recuerda esto: un edificio no se sostiene por su fachada pintada, sino por los cimientos que están enterrados bajo tierra, invisibles a los ojos. La soberbia es una venda que nos impide ver los milagros cotidianos. Elena tuvo que perderlo todo para entender que el verdadero éxito no es que el mundo te aplauda, sino tener a alguien que te sostenga la mano cuando el mundo te da la espalda. No esperes a que la vida te quite lo que tienes para empezar a valorarlo. No esperes a que tu esposo invisible o tu esposa silenciosa se vaya para darte cuenta de que eran ellos quienes traían la luz a tu vida. Si tienes a alguien que te ama con humildad, que te perdona tus fallos y que celebra tus triunfos desde la sombra, cuídalo, ámalo y sobre todo, agradécele, porque esos ángeles sin alas no suelen quedarse para siempre donde no son valorados. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en alguien a quien debes pedir perdón o dar las gracias, te invito a que lo hagas hoy mismo. Mañana podría ser tarde. Que Dios bendiga sus hogares y que nunca les falte la humildad para reconocer el amor verdadero.